Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Como siempre, es un tremendo privilegio estar con ustedes a través de esta transmisión. Nos hubiera encantado tenerles este domingo por la mañana aquí en la iglesia, pero bueno, pues usted sabe lo que estamos pasando, ¿verdad?, en nuestra sociedad y pues no es posible. Estemos orando, hermanos. Nuestro pastor les exhorta, les anima. Reciba saludos de nuestro pastor. Y nos exhorta y nos anima, hermanos, a que estemos orando. Ya lo sabemos, los martes hay que estar orando, seguir orando para que Dios nos ayude en estas circunstancias, y muy pronto, hermanos, podamos tener toda la libertad que antes teníamos para podernos congregar, estar aquí juntos en la casa de Dios. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con la escuela dominical. Nuestro pastor nos pidió que siguiéramos con la escuela dominical. Y yo quiero animarle, hermanos, que no se pierda esta enseñanza, para que podamos seguir con la secuencia que hemos estado hablando estos domingos pasados. Si usted es de nuestra iglesia, sea bienvenido, ¿verdad?, a esta transmisión, y si no es de nuestra iglesia, gracias por estar sintonizándonos en esta mañana. Hermanos, usted recordará, hemos estado hablando estas semanas pasadas, ya como por 3 semanas hemos estado hablando la importancia de leer la palabra de Dios. Algo importante, algo vital en la vida del cristiano. Si algo, hermanos, queremos crecer nuestra vida espiritual, es a través de nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, y esto se conjuga, hermanos, de leer su palabra y caminar con Él en oración. Y hemos estado hablando estas semanas de la importancia de leer la Biblia. Yo espero en Dios, hermanos, que cada uno de nosotros esta semana hayamos sido fieles a Dios en leer su palabra, y que no haya pasado un solo día sin escudriñar su palabra. Y, hermanos, este es un beneficio para nuestras propias vidas, nuestra propia familia, el poder atesorar, guardar, valorar la palabra de Dios en nosotros. Pero esta semana, hermanos, empezaremos a hablar el tema de la oración, la importancia de la oración. ¿Qué tan importante es la oración en nuestras vidas? Algo, hermanos, que el día de hoy está muy poco valorado en el movimiento cristiano, es leer la palabra de Dios y orar constantemente, hermanos. Y es por eso que el día de hoy estamos viviendo vidas tan escasas, vidas tan ralas, vidas en pecado, en inmoralidad, y hermanos, batallando con tantos malos hábitos, y no viendo, hermanos, el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Hermanos, es porque hemos perdido el valorar, el darle la importancia adecuada a caminar con Dios, hermanos. Y el caminar con Dios, las dos bases principales para poder caminar con Dios, hermanos, es leer su palabra y estar en oración. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él nos enseñó la importancia de orar constantemente. Él, siendo el mismo Dios, Él siendo el Dios eterno, nos puso el ejemplo de cómo se refería, o cómo deberíamos de referirnos a nuestro Padre Celestial en esta tierra. Y, hermanos, qué importante es estar en oración. Y vamos a aprender en estas clases el por qué debo de orar, qué tan importante es la oración en mi vida. Y hermanos, me gustaría, antes de que comenzáramos esta clase, que tuviéramos un corazón abierto, y como se los he comentado en las otras clases de leer la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, que nos hagamos un análisis personal, que nos autoanalicemos, nos preguntemos: ¿qué tanto estoy orando? ¿Qué tanto importante o qué tanto valoro la oración en mi vida? Si somos sinceros, hermanos, empezando por su servidor, ¿cuánto nos falta profundizar la oración en nuestras vidas? Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Yo espero que ahí tenga su Biblia cerca, porque todo lo que vamos a enseñar va a ser respaldado con la palabra de Dios. No creo que pueda terminar este tema de la oración esta semana, pero lo estaremos viendo las demás semanas, si Dios nos lo permite, a través de estas transmisiones. Pero me gustaría que me acompañara el día de hoy. Vamos a estar en Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26.
y vamos a leer un solo versículo, versículo 41. Nuestro Señor Jesucristo en este pasaje está en el Getsemaní antes de ir a la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo está pasando por un tiempo difícil, está pasando por un tiempo de aflicción. Él reta y anima a sus discípulos a que junto con Él vayan y pasen tiempo en oración. Señor Jesucristo estaba consciente, hermanos, que si algo iba a ayudarle en esos momentos difíciles que estaba pasando y que un día usted y yo pasaríamos por quebrantos y tiempos sumamente difíciles, nuestro Señor Jesucristo estaba consciente que si algo puede fortalecer al cristiano en medio de la aflicción, en medio del quebranto, en medio de la desesperación, no es otra cosa más que pasar tiempo en oración. Nuestro Señor Jesucristo en este versículo 41 refiere de esta manera. Mateo 26, 41. Dice nuestro Señor Jesucristo, hablando personalmente Él, dice, velad. Esa palabra velad es estar atentos, estar alertas, estar con nuestros 5 sentidos bien desarrollados. Velando, ¿velando en qué? Velando en tener una mejor economía, velando en tener más carisma, velando en tener un mejor trabajo, velando en tener algún beneficio personal para nuestras vidas, algo material. No, hermanos, el Señor nos reta y nos anima a que estemos velando y orando. Velad y orad. Está atento, está alerta, pero algo que te va a ayudar para que tú puedas estar alerta, para que estés cuidando, para que estés poniendo todo tu enfoque, va a ser la oración. Dice Dios, velad y orad, atentos en la oración, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice Dios, pero la carne es débil. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta mañana y pídale al Señor que Dios hable a través de esta enseñanza a cada corazón, a cada persona que el día de hoy estamos escuchando su palabra. Padre, le damos gracias porque usted es bueno con nosotros. Padre celestial, qué complicado muchas de las veces es estar delante de hermanos y que ellos puedan absorber toda su palabra. El diablo, las distracciones y pensamientos perturban la atención de los cristianos, y cuánto más, mi Dios, en este tiempo que no están presentes aquí en su casa. Cuántas distracciones pueden haber en sus propios hogares. Pero bendito Espíritu Santo, yo ruego que a través de su palabra, a través de esta transmisión, su Espíritu se mueva libremente y capte la atención de cada uno de mis hermanos y nos haga ver la necesidad tan grande, mi Dios, que tenemos de pasar tiempo con usted. Por favor, mi Dios, quite cualquier distracción. Llénenos de su Santo Espíritu. Denos un corazón quebrantado, un corazón receptivo a su palabra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tan importante es la oración en la vida de un cristiano? Alguien dijo en una ocasión que el cristiano, escuche bien, que el cristiano es tan fuerte como lo es en su vida de oración. Eso es totalmente cierto, porque la oración es valiosa y maravillosa. Es una comunicación que fortalece nuestras vidas espirituales. Tan fuerte es un cristiano que camina con Dios. La mayoría de cristianos el día de hoy estamos batallando en nuestras vidas personales. El diablo nos asedia,
el mundo nos asedia, el pecado nos asedia, nuestra carne nos asedia. Y es por eso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo refiere una suma importancia de velad en oración, velad y orad. Y el Señor sabía, hermanos, de antemano, el Señor sabía que como cristianos, hermanos, íbamos a estar en un mundo pecaminoso, íbamos a estar en un mundo lleno de tentaciones, en un mundo lleno de inmoralidad. El Señor Jesucristo sabía de antemano lo que íbamos a batallar en esta tierra. Y hermanos, y por eso el Señor, hermanos, habla en este versículo 41 y nos exhorta y nos da la solución para esos problemas que íbamos a estar enfrentando en este tiempo. El Señor de antemano sabía que somos débiles, y por eso en este versículo dice: velad y orad. Y el Señor exhorta y dice: vela y ora. Pasa tiempo delante de Dios, profundiza esa relación, esa comunicación entre tú y tu Padre. Y hermanos, el Señor no solamente en este versículo nos anima a que oremos, nada más por orar, no, hermanos, el Señor nos dice la importancia, el por qué debemos de orar. Dice el Señor: velad y orad. ¿Para qué tenemos que orar, Señor? ¿Para qué tenemos que velar? ¿Por qué tenemos que tener una comunicación con Dios todos los días? Señor, ¿cuál es el sentido de elevar mis oraciones? ¿Cuál es el propósito de que todos los días yo pase tiempo en oración? ¿Cuál es, Señor? El Señor nos dice, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Ese es el propósito, hermanos, uno de los propósitos. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hubiéramos evitado tantas caídas cuando vino el diablo a tentarnos, a seducirnos con el pecado? La razón, hermanos, de por qué caemos constantemente en pecados y somos seducidos y somos atrapados por el pecado y las tentaciones y estamos viviendo vidas inmorales, vidas en pecado. La razón es, hermanos, que nos ha faltado oración. Señor Jesucristo dice: vela, ora, para que no entres en tentación. Lo contrario de caer en tentación, o el resultado, mejor dicho, de caer en tentación es por no pasar tiempo en oración. Un cristiano es tan fuerte como lo es en su vida de oración. Enséñame un cristiano fuerte, enséñame un cristiano que resiste la tentación, un varón que se para firme como José ahí en Egipto, en la casa de Potifar. Esa mujer viene con él y le trata de seducir, viene la tentación a su vida. Esa mujer trata de hacerle caer en pecado, viene con tentación a la vida de José. Pero José, queridos hermanos, yo estoy seguro que él era un hombre que oraba, era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre de oración. Y queridos hermanos, cuando vino la tentación a la vida de José, José entendía que tenía que velar y tenía que orar. Y por eso, queridos hermanos, pudo salir victorioso, porque era un hombre que velaba en oración. Era un hombre que caminaba con Dios. Y hermano, por eso nos refiere el Señor, porque Jehová estaba con José. La presencia de Dios estaba con José. ¿Por qué, hermanos? Porque José tenía una comunicación directa, cercana, constante con Dios. Un cristiano, un predicador, un maestro, un capitán que tiene una vida de oración es un cristiano que nunca va a ceder a la tentación. Una vida
de oración. Señor Jesucristo, en este tiempo difícil, anima y dice: vela en oración, porque tarde que temprano la tentación va a venir a nuestras vidas. Señor Jesucristo todavía más adelante expresa y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Yo no dudo, hermanos, yo no dudo que no amemos a Dios. Yo no dudo, hermanos, que no queramos seguirle a Él y servirle a Él. Yo creo que hay hermanos que el día de hoy están escuchando esta transmisión y su corazón, hermanos, arde por hacer las cosas bien para Dios. Pero cuántas veces, hermanos, no hemos podido cumplir ese cometido. ¿Cuántas de las veces hemos querido hacer la voluntad de Dios, pero nos damos cuenta que fallamos y caemos? Y el Señor, hermanos, en este versículo dice: a la verdad el Espíritu está presto. A la verdad hay algo dentro de nosotros que quiere hacer las cosas bien. Hay algo dentro de tu corazón que quiere servirme, obedecerme, amarme, respetarme. Pero no se te olvide algo, cristiano, dice Dios: pero la carne que tenemos, dice Dios, es débil. Por eso el Señor exhorta y dice: ora porque la tentación viene y la carne es débil. Tienes que estar fortalecido en oración, porque tu carne, aunque tú no quieras, va a ceder hacia lo malo. Pero cuando estás nutrido espiritualmente, cuando estás caminando con Dios, hermano, eso es lo que nos va a detener para que no cometamos errores. Usted se acordará de la vida de Pedro. Personalmente a mí me encanta la vida de Pedro, porque Pedro tuvo muchos errores, pero a pesar de los tremendos errores, a pesar de negar a nuestro Señor, hermanos, él entendió, aprendió la lección, remendó todo lo malo que había hecho, y el Señor hizo una tremenda obra más adelante en la vida de Pedro. En este capítulo, el Señor nos habla de cuando estaban sus discípulos, y el Señor les está refiriendo estas palabras a sus discípulos y les dice: hay que velar y orar. Y hermanos, ninguno de los discípulos agarró la onda. Todos se echaron a dormir. El Señor fue y los encontró durmiendo y les exhortó y les dijo: hay que velar, hay que estar despiertos, hay que estar orando. Se apartó, regresó y otra vez los encontró dormidos. Y les dijo: ya no es necesario, la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Perdieron esa oportunidad, hermanos, de fortalecer sus vidas espiritualmente, de pasar un tiempo con Dios para poder estar hasta la muerte con nuestro Señor. Y es por eso, hermanos, que cuando vienen, hermanos, a apresar a nuestro Señor, yo creo que los discípulos sí amaban a Cristo, pero, hermanos, estaban desnutridos espiritualmente. No había, hermanos, una fortaleza espiritual, y se dieron a la tentación, salieron huyendo todos ellos, porque no habían velado, no habían perseverado en la oración. Pero más adelante los vemos como estos hermanos todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de hablar de Cristo y pasaban tiempo en oración y fortalecidos en oración. Y, hermanos, tenemos aquel Pedro que también fue crucificado, yendo hasta la muerte por el nombre de Cristo, porque estaba fortalecido en la oración. ¿Y cuántos cristianos son sinceros y quieren echarle ganas y quieren servir a Dios y quieren ser fieles a Dios, pero el escasear la oración en su vida no les permite ser fieles como ellos quieren? Y es por eso, hermanos, que el Señor nos anima en este versículo a que tengamos contacto profundo
con la oración. Escucha esto, hermanos. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando leemos su palabra, el Señor nos habla. Hemos hablado estas semanas, la palabra de Dios, hermanos, son palabras que el Señor nos dejó para que conozcamos, hermanos, su corazón, para que conozcamos su pensamiento, para que obedezcamos a lo que Él nos está pidiendo, para que seamos reconfortados con el ánimo, con la fuerza que en su palabra encontramos. El reconforto, la consolación viene a través de su palabra. Y hermanos, cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nuestros corazones. Cuando escuchamos la predicación expuesta de un predicador de la palabra de Dios, Dios nos habla a nuestras vidas. Él habla a nuestros corazones. Pero hermanos, escúchame bien. Una relación en términos humanos, de mi esposa hacia mí, de mi amigo o de mi amiga hacia mí, de mi hermano hacia mí. Una relación no consiste, hermanos, en que yo sea el único que hable a esa persona. Una relación, hermanos, o una buena relación, mejor dicho, es una relación, se le llama recíproco, en la cual yo hablo, esa persona me contesta y empezamos un diálogo, nos conocemos, fomentamos una buena relación, un tiempo agradable, crece esa amistad, crece una buena relación. Pero si solamente una parte es la que habla y la que expresa, hermanos, esa relación no va a llegar muy lejos. Todo está basado en la comunicación. En la comunicación. Y hermanos, no solamente el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. No solamente, hermanos, el Señor quiere enseñarnos y decirnos, no, hermanos, el Señor quiere que también nosotros le hablemos a Él, hermanos. El Señor quiere que nos comuniquemos a Él. Él no nada más quiere hablar, Él no nada más quiere decirnos lo que tenemos que hacer. Él no nada más Él quiere enseñarnos el palpitar de su corazón. No, hermanos, el Señor quiere escucharnos a nosotros. El Señor quiere, hermanos, que le expresemos el sentir de nuestro corazón. Hermanos, el Señor está deseoso en tener una relación con nosotros personal. Cuando oramos, hermanos, nosotros nos estamos comunicando con Dios. El cristiano no puede crecer su relación personal con Cristo si no se comunica con Él. Por eso, hermanos, la oración y la palabra o la Biblia van en mancuerna las dos. No las puedes separar. Oh, hermano Josué, yo ya leo la Biblia. Yo sí leo la Biblia. Todos los días leo la Biblia. Pregunta: ¿y oras? ¿Cómo podemos decir que tenemos una buena relación con Dios si solamente leemos su palabra pero no nos comunicamos con Él, hermanos? Eso no es una relación. Eso es meramente egoísmo de alguna parte de esa relación, cuando solamente queremos ser escuchados y no somos personas que escuchamos a los demás. Hermanos, una relación es aquella, vuelvo a reiterar y a ser puntual en esto, una buena relación es donde las dos partes hablan y se escuchan mutuamente. Esa es una buena relación. Y hermanos, el Señor no solamente quiere que le escuchemos. El Señor no solamente quiere que conozcamos sus palabras impresas en la bendita palabra de Dios. No, hermanos, el Señor quiere escucharnos. El Señor quiere
que nosotros elevemos nuestra voz hacia Él, que le expresemos cómo me siento, lo que estoy pasando, hermanos. Por eso la oración, hermanos, la oración no es meramente un rito, la oración no es un requisito que tenemos que hacer, hermanos. La relación no es un Ave María o un novenario, no, hermanos. La oración es más que eso. La oración es un acercamiento de corazón a corazón con Dios, hermanos. Es ahí donde entrelazamos una comunión, es ahí donde agarramos un aprecio, un afecto el uno por el otro, cuando tenemos una buena comunicación. Cristiano que me estás oyendo y viendo en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Dios? Es impresionante, hermanos, el día de hoy cómo nos abrimos con ciertas personas y lloramos y expresamos y externamos todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, y les exponemos nuestro corazón a esas personas, a un amigo, a nuestra esposa, nuestro cónyuge, nuestro confidente, y abrimos nuestro corazón. Pero es bien triste que muy pocas veces, o quizá nunca, nos hemos abierto de esa manera con el Señor. Eso habla de una mala relación con Dios. La relación más profunda que tú y yo debemos de tener, y que nos conviene tener, es una relación profunda con Dios. Se nos ha enseñado, se nos ha predicado que el cristianismo, hermano, no es una religión. El cristianismo, hermano, no es un cumplir nada más. No, hermanos, el cristianismo no es vístete bien, habla bien, ve a la iglesia, da tus diezmos. No, hermano, no, eso no es el cristianismo nada más. Eso es el resultado, escúchame bien, eso es el resultado de una relación que yo tengo con Dios. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, no hay ninguna cosa que Él me pida que yo no quiera hacer o no pueda hacer. Pero la razón por la cual, hermanos, muchos cristianos el día de hoy nos pesa servir a Dios, nos pesa obedecer su palabra, eso habla, hermanos, de la mala relación que tenemos con Dios. Hermanos, cuando le conocemos mejor a Dios, cuando estamos cerca de Dios por medio de la oración, por medio de su palabra, hermanos, mejor le servimos. Estamos dispuestos a ir hasta la misma muerte por Cristo. Pero ¿cuántos cristianos el día de hoy no están dispuestos ni siquiera a venir a la iglesia cuando hay oportunidad? No están dispuestos a hablar correctamente, no están dispuestos a predicar de la palabra de Dios. Hermanos, eso habla, queridos hermanos, eso habla de la mala relación que tenemos con Dios, porque no hay comunicación. Porque si hubiera comunicación con Dios, queridos hermanos, hubiera un corazón tierno para obedecer su palabra. Qué importante es la oración en la vida del cristiano. En muchas culturas y religiones, aunque ellos sirven a dioses paganos, dioses muertos, dioses que no tienen ningún poder, como ellos pasan un tiempo en oración hacia estos dioses, hacia estos profetas, porque ellos ven la importancia. No sé cuántas veces los musulmanes se arrodillan al día para orar a su Dios Mahoma. No sé cuántas veces lo hacen, pero hay ciertas horas en el día que ellos se arrodillan para elevar sus oraciones a un Dios que murió y nunca resucitó. Y nosotros, hermanos, que tenemos a un Dios vivo, que no solamente, hermanos, le podemos escuchar por medio de su palabra, conocer por medio de su palabra, tenemos un libro para conocer su carácter de nuestro Dios. No, hermanos, no solamente eso, sino podemos sentirle. No pasamos tiempo con Él.
¿Cuántos cristianos, y yo se los he dicho y es triste, hermanos, pero cuántos cristianos en nuestra propia iglesia me he topado que estamos a punto de comer los alimentos y ni siquiera toman un tiempo para darle gracias a nuestro Dios? ¿Cuántos en esta mañana nos levantamos, abrimos nuestros ojos y dijimos: Señor, gracias por este día? Vimos a nuestros hijos ahí en su camita todavía y dijimos: Señor, gracias porque me los tienes el día de hoy aquí. ¿Cuántos de nosotros pudimos ver la provisión de Dios y le agradecimos? ¿Cuántos, hermanos? Nos falta oración en nuestras vidas. La razón por la cual no oramos es porque no vemos importante. La mayoría de gente y de cristianos, tristemente, escúchame bien, cuando ejercemos la oración, no es, hermanos, cuando nos va bien, no es cuando nuestro refrigerador está lleno, no es cuando hay buena salud en nuestra familia. No, hermanos, la mayoría de cristianos que pasan un tiempo fervoroso en oración es cuando ya vinieron los problemas, es cuando ya vinieron los quebrantos, es cuando ya hay falta de provisión en los hogares, es cuando se ora. ¿Cuántos nunca habíamos orado y ahora que ha venido esta pandemia hemos orado, pero porque ha venido la tribulación? ¿Cuántos no asistíamos a cultos de oración y ahora lo estamos haciendo porque ha venido el quebranto? Eso se llama conveniencia, hermanos. La oración debe de ejercerse en tiempos buenos y en tiempos malos, porque la oración no es un salvavidas para el cristiano. La oración no es una varita mágica que va a solucionar todos nuestros problemas, aunque la oración sí tiene poder. Pero la oración no debe de ser vista de esa manera. La oración debe de ser vista como la manera en la cual yo puedo comunicarme, platicar con un Dios eterno que me ama. No nada más acordarme cuando vienen los problemas. Esto es muy común en la gente. Cuando nos viene el quebranto, entonces hasta decimos coloquialmente: cuando vienen las cosas malas, entonces nos acordamos de Dios. Y eso es cierto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no oramos hasta que nos viene el quebranto a nuestras vidas? Hermanos, qué importante es tener una vida de oración. Brevemente, hermanos, me queda poco tiempo. Quisiera, hermanos, hablarle de cuáles son los propósitos claves de la oración. Ya hemos visto, he mencionado algunas cosas de una comunicación con Dios, pero hermanos, algo más específico no es, hermanos, la oración no es para intentar, escúchame bien, intentar conmover ni manipular a un Dios que nos ha dado tantas bendiciones personales. La oración, hermano, no es para intentar manipular al Señor. Y cuántos cristianos usamos, mire, hermano, y es por eso que tenemos problemas espirituales, porque vemos la oración como si el Señor no me lo da, entonces ya no voy a hacer esto. Yo voy a orar, pero que Dios me lo dé. Y muchos usamos la oración para manipular o querer manipular a Dios. Y cuando vemos que eso no sucede, nos amargamos y dejamos de orar. Hermano, la oración no es para manipular a Dios. La oración no es para hacerle manita de puerco a Dios para que nos dé lo que nosotros queremos. La oración, hermanos, es más que eso. La oración debemos practicarla, pero siempre, hermanos, escúcheme bien, siempre sometidos y poniendo la voluntad de Dios primero, antes que la nuestra. Pero ¿sabe
¿Sabe por qué muchos cristianos ya no oran? Porque piensan que la oración no funciona. Para muchos no ha funcionado la oración, o muchas de las veces no nos ha funcionado la oración, porque oramos con una actitud incorrecta. Oramos queriendo que el Señor haga lo que yo quiero, mi voluntad y no su voluntad. Y hermanos, el Señor es más sabio que nosotros. Y este ejemplo, hermanos, ya está muy choteado, se puede decir, o ya muy dicho, ¿verdad? Por algunos otros predicadores. Pero hermanos, si nosotros, como dice la Biblia, siendo padres terrenales, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice la Biblia, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos las dará a vosotros. Hermanos, nosotros como padres terrenales, aunque no somos los más sabios del mundo, sabemos qué es lo que les conviene a nuestros hijos y qué es lo que no les conviene a nuestros hijos. Yo tengo mi hija Isabela de 4 años de edad. Si mi hija Isabela ahorita viniera y me dijera, papá, y yo tuviera las posibilidades, claro, y me dijera, papá, yo quiero que tú me compres un carro del último modelo. Cómprame un carro, yo quiero manejar un carro. Ella tiene 4 añitos, hermanos. Yo no le compraría un carro a mi hija. ¿Por qué? Porque yo sé que no le conviene, no es el tiempo. Quizá un día, si yo tengo dinero y ella ya crece y ya tiene sus 20 años y tiene su licencia y yo tengo la posibilidad, yo le podré regalar un carro. Pero a su corta edad, hermanos, ella no le conviene. Se va a subir a ese carro, lo va a estrellar en el primer muro que se encuentre, o puede atropellar a una persona porque no está preparada todavía para recibir eso. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces no entendemos esa parte? Y pensamos que el Señor no nos escucha, y pensamos que el Señor no nos ama. Es que yo lloré que me diera esto y el Señor no me lo ha dado, hermanos. Muchas de las veces el Señor no nos lo da porque no es el momento, no estamos preparados. Al contrario, en vez de ayudarnos, nos va a afectar. Y hermano, qué importante es ir delante de Dios con una actitud de decir, Señor, esta es mi petición, pero Señor, que no sea mi voluntad, que sea su voluntad, Señor. Mire lo que dice, vamos a regresar ahí al pasaje en el cual iniciamos. Mateo capítulo 26. Está hablando nuestro Señor Jesucristo con nuestro Padre Celestial. Versículo 39, Mateo 26, 39, dice, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero mire esas palabras, así debe ser nuestra oración, hermanos. Pero no sea como yo quiero. Pero no sea como yo quiero. Y mire lo que dice, sino como tú. Versículo 42, y estaremos finalizando aquí. Otra vez, versículo 42, otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, dice más adelante, hágase tu voluntad. Padre, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase su voluntad. Señor Jesucristo nos está enseñando aquí. Él dice, yo no quiero que pase esta copa sobre mí. Yo no quiero, en pocas palabras, ir a la cruz. Yo no quiero sentir la carga del pecado. Yo no quiero sentir el menosprecio. Señor, yo no quiero que usted me dé la espalda. Yo no quiero beber esta copa. Yo no quiero hacer eso que usted quiere que yo haga. Pero Señor, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que mi corazón anhela. Eso es lo que a mí me gustaría. Pero Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la suya. Señor, si tengo que pasar por esta copa, si tengo que beber esta copa, Señor, que sea como usted quiera.
Oh hermanos, nuestra relación y nuestra oración cambiaría, y muchos que hemos dejado de orar regresaríamos a la oración si tan solo entendiéramos este propósito. Pero ¿cuántos cristianos no oran ya porque dicen, no, el Señor nunca me contesta, el Señor no me da? Hermanos, es que no se trata muchas de las veces la oración nada más para que Dios me dé, hermanos. No, hermanos, es para que hagamos su voluntad. La oración es decirle, Señor, hermano. Ahora, no es pecado, hermano, escúchame bien, no es pecado que, por eso es la oración, no es pecado que yo le exprese a Dios el sentir de mi corazón. Señor, yo quiero, Señor, ese trabajo. Señor, en ese trabajo yo voy a ganar más. Señor, yo quiero, para los jóvenes, yo quiero casarme con esa señorita, Señor. A mí me gusta ese joven, Señor. Señor, yo quiero irme a tal ciudad. Señor, yo quiero comprar estas cosas. Pero Señor, escúcheme, yo no quiero hacer lo que yo quiero, Señor. Usted es soberano y usted sabe todas las cosas. Usted es más sabio que yo, Señor. Eso es lo que yo quiero, pero Señor, que no sea lo que yo quiero, que sea su voluntad. Oh hermanos, cuando oramos de esa manera hay paz en nuestro corazón, hay fortaleza. No tengo el tiempo para ir ya más adelante, pero usted conoce la historia después de que nuestro Señor Jesucristo doblega su voluntad ante la voluntad del Padre por medio de la oración. Más adelante dice que vino un ángel y le fortalecía en ese quebranto. Hermanos, cuando usted y yo vamos en oración y le decimos al Señor, Señor, le pongo mi voluntad en sus manos, yo quiero eso, pero deme lo que usted cree que es conveniente, hermanos. El Señor da paz, el Señor fortalece, el Señor da gracia, y más adelante entendemos el plan y el propósito de por qué Dios no nos dio eso en ese momento. Y hermanos, eso trae un tremendo descanso, eso trae un tremendo reconforto a nuestras vidas. Por eso, hermanos, no dejes de orar. Y si tú eres uno de aquellos que has dejado de orar porque el Señor no te ha contestado algunas peticiones que tú le has expuesto, hermano, no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios no nos escuche. No, el oído del Señor está atento para escuchar a sus hijos, pero muchas de las veces el Señor dice no porque no nos conviene. Otras veces el Señor dice espera, y otras veces el Señor nos dice sí, te lo voy a dar. Pero hermanos, no dejemos de orar. La importancia de la oración en nuestras vidas. Próxima semana, Dios mediante, y las semanas venideras estaremos hablando más de este tema de la oración, y hermanos, que es enriquecedor a nuestras vidas. No se pierda las demás transmisiones, y Dios todavía no nos permite estar aquí, no se las pierda. Y hermanos, acerquemos a nuestra familia, porque es lo que necesitamos en estos tiempos: caminar con Dios, leer su palabra y pasar tiempo en oración. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, le damos gracias porque es bueno con nosotros, gracias porque su bondad es infinita para cada uno de nosotros. Señor, háganos cristianos verdaderamente de oración. Que si muchas de las veces hemos cedido al desánimo de dejar de orar, nuestros corazones vuelvan a arder para pasar otra vez tiempo con usted. Fortalézcanos, Señor. Denos la fe que necesitamos, denos ese empuje, ponga un deseo en nuestro corazón de volver a nuestras rodillas y clamarle a usted, rogarle a usted. Le ponemos en sus manos, Señor, este servicio. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana que está escuchando esta transmisión y no le conoce como su Señor y Salvador, que no salga, Señor, de este canal, de esta transmisión, sin antes reconocer que usted es el Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Solamente, hermanos, para terminar, si usted nos está viendo y usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, queremos animarle. Mire, el camino para ir al cielo no es una religión, el camino para ir al cielo es Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo quiero animarle a que desde ahí, desde su hogar, usted cierre sus ojos nuevamente y le clame al Señor que perdone sus pecados, reconozca que es pecador o pecadora, reconozca que merece el infierno y pídale al Señor que le perdone.
que le limpie con su sangre y que le lleve al cielo cuando usted muera. Señor dice que está a la puerta de nuestro corazón llamando. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy el Señor está a la puerta de su corazón. Él está llamando para que usted vaya a él y se entregue por completo para que él sea su Salvador. Ruéguele ahí en su casa al Señor que perdone sus pecados y acepte no una religión, no una creencia humana, acepte el Salvador del mundo que es Jesucristo. De antemano, gracias, hermanos de la iglesia, por haber escuchado esta transmisión. Dios me los bendiga. Vamos a tener un canto y estaremos despedidos.